Bien, chicos, ¿se está viendo la diapositiva, muchachos? ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Sí se está viendo? Bien, vamos a empezar entonces, chicos. Vamos a desarrollar el temita. Y a ver, lo desarrollamos. Primero la parte teórica, ¿no? Claro que sí, un poco de teoría. Y de ahí vamos con las preguntas. Recuerden que nosotros estamos trabajando las preguntas de la CEPRE San Marcos, ¿no? Para que les sea útiles a ustedes, para que les sea de provecho, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la edad contemporánea, así es, y bueno, vamos, de ahí entramos a lo que es la resolución de preguntas. Muy bien, claro que sí. Bueno, en lo que es la edad contemporánea, tenemos, por ejemplo, ¿no? Tanto siglo XIX como siglo XX, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes con respecto al siglo XX, ¿no? La edad contemporánea viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Hacia en adelante. La Revolución Francesa, la era napoleónica, las revoluciones liberales, diferentes eventos del siglo XIX, para luego llegar al siglo XX. Muy bien, ahora uno dice, profe, ¿por qué estamos enfocándonos más en el siglo XX? Porque han venido más preguntas de examen de admisión, sobre todo en lo que es la Primera Guerra Mundial, que es justamente lo que ahorita vamos a ver, tanto la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa, ¿no? También hay otros temas que también, ¿no? Han venido bastante, pero sobre todo Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa, que es donde ahorita justamente nos interesa enfocarnos. A ver, dice, tiene como antecedente la Primera Guerra Mundial las revoluciones de inicio del siglo XX. Muy bien. El siglo XX comienza con esta guerra ruso-japonesa, ¿no? Famosa guerra porque cuando se enfrentan, ¿no? Rusia y Japón, el favorito era Rusia, pero así, o sea, a ojos cerrados, como se dice, ¿no? El favorito era Rusia y se esperaba un triunfo ruso contundente, ¿no? Japón había aparecido, pero todavía Japón era pues visto como un país un poco alejado, un poco aislado, ¿no? Si bien es cierto que Japón ya había derrotado antes a China, pero como que eso no, como que la victoria japonesa sobre China no impresionó a muchos, porque China era un país muy grande, pero muy débil, ¿no? Tanto es así que a inicios del siglo XX a China se le llamaba el país enfermo de Asia, ¿no? País enfermo, o sea, como, y a rato más que enfermo parecía ya agonizante. Bueno, entonces se enfrentan Rusia y Japón e inesperadamente, sorpresivamente, el triunfo va a ser de Japón. Y Japón triunfa en todos los escenarios, en mar y en tierra. Muy bien, entonces eso es lo que va a llamar la atención. Bueno, ¿qué estaba en disputa? ¿Qué es lo que quería? ¿No? ¿Cuál era la ambición, ¿no? De rusos y japoneses? El norte de China. Repito, China estaba tan débil a inicios del siglo XX que otros países se disputaban su territorio. Muy bien, entonces, esta es la zona en disputa, Manchuria, por acá está Rusia, los rusos, y acá está Japón, por el dominio de Manchuria. Japón ya había avanzado sobre China. Por ejemplo, Japón ya había invadido Corea. Corea era una provincia japonesa en ese momento. Corea, que originalmente era China, pero Japón ya la había invadido. Y bueno, los japoneses, no contentos con invadir Corea, ahora se perfilan más al norte, justamente sobre la zona de Manchuria. Batalla de Port Arthur, triunfo japonés, ¿no? Este es un triunfo terrestre, y el combate de Tsushima, donde los acorazados japoneses destrozan a los rusos. Muy bien. Con mediación de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos interviene promoviendo negociaciones de paz y se firma el Tratado de Portsmouth, triunfo japonés. Ahora, este triunfo de Japón sobre Rusia va a traer cola, como se dice criollamente,
porque en Rusia se da una pequeña revolución donde se le cuestiona al zar Nicolás II, Romanov, y el zar convoca un parlamento, una Duma, muy bien, como de una u otra manera cediendo algo de poder. El otro evento de inicio del siglo XX, bueno, acá lo tenemos justamente la Revolución Rusa, ahí está el zar y su familia, ¿no? Nicolás II, claro que sí, importante. El famoso Rasputín, que era un asesor de Nicolás II. Rasputín era un hombre, pues, despreciable, ¿no? Sucio, degenerado. Sin embargo, Rasputín tenía la habilidad de mantener sano al único hijo del zar, al príncipe Alexei, que padecía hemofilia. Entonces, por eso Rasputín era tolerado dentro de la corte del zar. Sin embargo, ¿no? Digamos, pues, el mal aspecto, ¿no? La vida degenerada de Rasputín, de una u otra manera desprestigiaba a la familia del zar. Ahí vemos justamente el famoso Domingo Sangriento, que es una marcha, ¿no? Que pobladores que fueron a entregarle un documento, un pedido al zar Nicolás II, pero que las tropas del zar interpretaban esto como un ataque y dispararon sobre la gente, ¿no? Domingo Sangriento. Ahí está entonces, ¿no? Una masacre, una marcha que iba pacíficamente, ¿no? A entregarle una serie de quejas, de pedidos al zar y que se convierte ante el nerviosismo de las tropas del zar que disparan sobre la gente, se convierte esto en una masacre. La Revolución Mexicana de 1910, muy bien, tenemos ahí los personajes. Porfirio Díaz, que se religió 7 veces, ¿no? Una cosa realmente exagerada, ¿no? Acá en el Perú, cuando los presidentes se religen 2 veces, nomás ya están recontra cuestionados. Y en México, Porfirio Díaz se religió 7 veces, ni más ni menos. Tras la 7ª reelección de Porfirio Díaz, comienza la revolución, ¿no? El líder inicial es Francisco Madero, ahí está, pero rápidamente la revolución se sale de control. Van a aparecer muchos líderes de revolucionarios, siendo los más populares Emiliano Zapata y Pancho Villa. Muy bien, tenemos ahí justamente, ahí están los dos, Emiliano Zapata con el sombrero y Pancho Villa. Bueno, en realidad Pancho Villa era un delincuente, ¿eh? Pero eran muy populares. Emiliano Zapata pedía la reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, era el pedido de Emiliano Zapata. Muy bien. Y ahí están las tropas, ahí están las tropas. Termina la revolución cuando llega al poder Venustiano Carranza, ¿no? Acá lo tenemos, Venustiano Carranza. Así es, importante porque Venustiano Carranza establece la Constitución de Querétaro de 1917, que es la primera constitución que toma en cuenta derechos sociales, ¿no? Derechos de los campesinos, derechos de los trabajadores. Es histórica la Constitución de Querétaro de 1917. Muy bien, ahí está. Los dos líderes populares, tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata, fueron asesinados porque de una u otra manera radicalizaban la revolución mexicana. Muy bien, entonces tenemos luego la revolución nacionalista china. Como les manifesté, China era un país grande pero muy débil y hay un cambio de régimen, ¿no? Se pasa del imperio a la república. Esa va a ser la novedad de esta revolución nacionalista. El último emperador chino, ahí lo tenemos, Puyi o Juan Tong, que le dan golpe de estado, era un niño. El último emperador chino tenía 12 añitos cuando lo sacan del poder. El doctor Sun Yat-sen es el que establece la República China, es la bandera de la República China, muy bien, y apoyado Sun Yat-sen por el general Yuan Shikai. Muy bien. Sin embargo, el convertirse de imperio a república no mejora mucho la situación de China. Va a seguir siendo débil, mal administrada. China recién va a empezar a cambiar, a modernizarse y a convertirse en una potencia
con la posterior revolución comunista, ¿no? Pero eso fue en 1949. Muy bien, entonces, Primera Guerra Mundial, temita muy preguntado en los exámenes de admisión. Le dicen la Gran Guerra, le dicen la Guerra del 14, claro que sí. Entonces vamos a indicar lo siguiente. A ver, ahí está. Tenemos lo siguiente. Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, acá está desglosado, lo ampliamos un poquito. Ahí está, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial este, tiene como, tiene como causas el afán imperialista, eh, el revanchismo francés, el revanchismo francés, eh, los dos grupos que se habían formado, ¿no? La Triple Alianza, que era el grupo de Alemania, y la Triple Entente, que era el grupo de Francia, por supuesto. Ahí tenemos los antecedentes y las causas. Muy bien, acá está justamente Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia originalmente en la Triple Alianza y la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Aquí está más indicado, ¿no? Triple Entente por aquí y la Triple Alianza. Eh, la causa es el afán imperialista, ¿no? En el caso de la Triple Alianza, este, la búsqueda de colonias, de más territorios, nuevos mercados, ¿no? Ahí están los dos bandos. Estos son los jefes de gobierno, ¿no? Tenemos al Kaiser Guillermo II Hohenzollern, Kaiser alemán. Tenemos por aquí a Francisco José Habsburgo de Austria. ¿Listo? Y luego tenemos por acá a el zar de Rusia, Nicolás II, George Clemenceau, primer ministro de Francia, Lloyd George del Reino Unido, Vittorio Orlando de Italia, ¿no? Ahí están, estos son pues los personajes, ¿no? Los líderes. El detonante es el magnicidio, ¿no? El asesinato en Sarajevo. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, entonces, por supuesto. Francisco Fernando era sobrino del emperador Francisco José de Austria. Francisco Fernando era heredero al trono de Austria-Hungría y él decide pasear por Sarajevo, capital de Bosnia, ¿no? Le advirtieron que habían grupos terroristas serbios que atentarían contra su vida. Pero Francisco Fernando era muy atrevido, ¿no? Y igual decidió pasear y sufrió 2 atentados. En el segundo atentado es donde lo matan. A él, a Francisco Fernando y a su esposa Sofía. Muerto el archiduque, el heredero del trono, Francisco Fernando, los austriacos investigan y el gobierno de Austria le manda un ultimátum a Serbia para que apoye las investigaciones. Serbia no contesta el ultimátum, pasan los 5 días y Austria declara la guerra a Serbia. Pero Serbia era un país que tenía una gran alianza y cercanía con Rusia. Entonces Austria declara la guerra a Serbia, Serbia pide apoyo a Rusia. Rusia comienza a movilizar soldados. El zar Nicolás II comienza a movilizar soldados, pese a que le dijeron que no haga eso. Y al movilizar Rusia soldados en apoyo a Serbia, Austria llama a Alemania. Y ahí ya se arma el despelote, porque los alemanes, el Kaiser Guillermo II, él había preparado un plan con muchos años de anticipación para una guerra, la posibilidad de una guerra y ganarla. Y entonces Austria llama a Alemania, el Segundo Reich, Alemania declara la guerra a Rusia y Alemania declara la guerra a Francia. Y ya se inició la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos
que los alemanes habían diseñado el plan Schlieffen. Schlieffen. Y ese plan Schlieffen consideraba derrotar a Francia en menos de un mes, y derrotada a Francia, Alemania pensaría en Rusia. Y Alemania, para poder derrotar rápidamente a Francia, Alemania atacaría a Francia no por la frontera común, sino que Alemania primero invadiría Bélgica y de ahí atacaría Francia. Cuando Alemania invade Bélgica, de inmediato el Reino Unido interviene, porque Bélgica tenía como gran aliada al Reino Unido. Alemania invade Bélgica, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Y cada vez se complica más pues la situación, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces el Kaiser, ¿no? Guillermo II, decide aplicar el plan Schlieffen y los alemanes atacan Bélgica, ¿no? Con la consecuencia de que los británicos entren también a la guerra. Pero los alemanes debieron atacar Bélgica y pasar por Bélgica en 2 días. El plan Schlieffen indicaba eso, pero en la realidad no ocurrió así. No se demoraron 2 días los alemanes, se demoraron 2 semanas. Y esas 2 semanas fueron aprovechadas por los franceses para preparar la defensa. Cuando los alemanes entran a territorio francés, van a ser detenidos los alemanes en la primera batalla de Marne. Primera batalla de Marne. Y ahí se estanca la guerra, porque los franceses, para evitar que los alemanes sigan entrando, comienzan a cavar las famosas trincheras, ¿no? Y ahí se estanca la guerra. Y entonces los alemanes no pudieron derrotar a Francia, pero los alemanes deciden atacar a Rusia. Y en el caso de Rusia fue mucho más fácil, porque los rusos, pésimamente organizados y empobrecidos, los alemanes derrotan a los dos rusos en 2 batallas nomás. En 2 batallas los alemanes derrotan a los rusos, ¿no? Tannenberg y Lagos Masurianos. Este es Gabrielo Príncipe, el asesino del archiduque Francisco Fernando. Gabrielo Príncipe pertenecía a la sociedad La Mano Negra, bueno, también llamada Unión o Muerte. Así es, ¿no? Acá abajo dice, Serbia debe morir, ¿no? Está la mano de Austria. O sea, Austria declara la guerra a Serbia, ¿ve? Pero de inmediato Rusia viene a apoyar a Serbia y Austria llama a Alemania. El magnicidio, ¿no? Así se le llama. El magnicidio de Sarajevo. Bueno, la guerra de movimientos, frente occidental, que se detiene con la primera batalla de Marne, y el frente oriental, que es mucho más fácil, donde los alemanes derrotan a los rusos en 2 batallas, 2 grandes batallas, ¿no? Tannenberg y Lagos Masurianos. Muy bien, ahí tenemos a los generales, muy bien, por Alemania, Hedwig von Moltke, y por el lado francés, Joseph Joffre. Acá está, ¿no? Mira, ve, Alemania pasa por Bélgica para atacar Francia, pero se demoraron más de la cuenta. En el caso del frente oriental, estos son los dos generales alemanes espectaculares que derrotan a los rusos, Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, de la batalla de Tannenberg, ¿no? Las grandes batallas del frente oriental prácticamente en territorio ruso. Muy bien. Los sistemas de alianza, ahí está, ¿no? Y mira cómo fueron agregándose países, ¿no? Por ejemplo, en la Triple Alianza, Italia se declaró neutral, solamente quedó Alemania y Austria-Hungría, las llamadas potencias centrales. Pero a Alemania y Austria-Hungría se le suma Rumania y luego el Imperio Otomano. Y en el caso de Italia, Italia deja la Triple Alianza, traiciona a la Triple Alianza, porque Italia negocia y se pasa al lado del Entente, ¿sí? Con el Tratado de Londres. Muy bien. La guerra de posiciones, que es la guerra de trincheras, donde se dan las batallas más sangrientas, ¿sí o no? Claro, la batalla más sangrienta, el Somme, más de 500.000 de muertos en una sola batalla. En una sola batalla. Frente occidental, la batalla del Somme, la batalla de Verdún,
por supuesto. La guerra de trincheras, que es la etapa más terrible, el uso de ametralladoras, el uso de tanques, lo que le hizo más mortífera esta guerra. Muy bien, claro que sí. Y bueno, luego se da la guerra submarina, ¿no? Los, los alemanes declaran la guerra submarina para evitar que los barcos lleven armas y soldados a las costas de Francia y del Reino Unido. La guerra submarina total. Pero eso va a complicar la guerra. Los alemanes, por ejemplo, hunden un barco británico, Lusitania, donde había más de 1000 pasajeros norteamericanos. Precisamente, ¿no? El hundimiento de Lusitania es el pretexto para que Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial. Ahí está, ¿ves? Guerra submarina sin restricciones, el hundimiento de Lusitania con muchos pasajeros norteamericanos. Presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson, declara la guerra a Alemania. Estados Unidos envió más de 1 millón de soldados, gente fresca, con las cuales se puede derrotar a Alemania. Segunda Guerra de Movimientos. Ya para este momento de la Segunda Guerra de Movimientos, Rusia se había retirado de la guerra con el famoso tratado Brest-Litovsk. Rusia se retira de la guerra porque Rusia ya había pasado su revolución. Los comunistas estaban en el poder con el famoso Lenin. Y bueno, Rusia se retira de la guerra. Fue un momento en que los alemanes se pusieron contentos porque decían, todos los soldados del frente oriental los pasamos al otro lado occidental, pero muy tarde, porque los estadounidenses enviaron soldados. Ahí está, él es Lenin, que pues firma el Tratado Brest-Litovsk retirando a Rusia de la Primera Guerra Mundial y cediendo territorio, ¿no? Cediendo territorio. Segunda Guerra de Movimiento, la Segunda Batalla de Marne, derrota definitiva alemana. Derrota definitiva alemana. Y los tratados de paz, ¿no? Como vemos ahí, el principal es el Tratado de Versalles, en el cual Alemania es declarada prácticamente única culpable de la guerra, ¿no? Claro, Alemania es declarada única culpable. Una cosa pues terrible para los alemanes. El Tratado Saint-Germain con Austria, Trianon, Neuilly, Sèvres, ahí está. Pero fue tan severo el Tratado de Versalles con los alemanes que los alemanes van a quedar medio resentidos, ¿no? Y de ese resentimiento alemán, ¿no? De ese revanchismo alemán, se va a sacar provecho Hitler. Así es. Ahí tenemos el Tratado de Versalles, importante, claro que sí. Tratado de Versalles, repito, donde se declara única culpable a los alemanes. Ahí están, ¿no? Los tres grandes. Georges Clemenceau de Francia, Lloyd George del Reino Unido y Vittorio Orlando de Italia. Esta consecuencia de la guerra, obviamente la cantidad de personas muertas, cerca de 11 millones de muertos, países que desaparecen, por ejemplo Austria-Hungría desaparece, ¿no? Y de lo que había sido Austria-Hungría aparece Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, aparecen de los territorios que Rusia había cedido con el Tratado de Brest-Litovsk, aparece Polonia, los países bálticos y brevemente aparece Ucrania, brevemente. Ahí está entonces, importante. Claro que sí, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Cómo Europa ha cambiado, ¿eh? Cómo Europa ha cambiado. Mira, de lo que había sido Austria-Hungría, aparece Austria solita, Hungría, Checoslovaquia, ¿no? Así. Yugoslavia, reaparece Polonia, los países bálticos, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania.
Así es, un cambio dramático en Europa, sobre todo en la zona oriental. Alemania devuelve Alsacia y Lorena a Francia. Ahí está. Muy bien. Se funda también, ¿no? La Liga o Sociedad de Naciones. La Liga o Sociedad de Naciones. Muy bien. Ahí está entonces, un poco acá el resumen de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y los tratados de paz. Uy, ¿qué pasó? Aguanta. Muy bien, listo. Antes de irnos con las preguntas. La Revolución Rusa, la Revolución Rusa, por supuesto. Ahí está. Bueno, en el caso de la Revolución Rusa, tenemos pues los dos momentos, ¿no? Primero, la etapa de febrero, donde se logra la abdicación, o sea, la renuncia del zar Nicolás II, la renuncia del zar Nicolás II, así es, muy bien, importante, importante, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Y el zar Nicolás II renuncia y se forma un gobierno provisional dirigido por Kerensky, ¿no? Que era un socialista moderado. Pero Kerensky tiene un error, mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era un gran desgaste, desprestigio, ¿no? Kerensky se desprestigia porque el mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial era pues, ¿no?, un fracaso. Y para octubre del año 17 los bolcheviques toman el poder, ¿no? Con el famoso Lenin. Ahí está, ¿ves? Crisis del gobierno provisional, el asalto al Palacio de Invierno y Lenin llega al poder. Retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Brest-Litovsk, y se da la guerra civil, ¿no? Los blancos que querían restablecer la dinastía Romanov contra el ejército rojo, ¿no?, que defendía la revolución. Ejército rojo formado por Trotsky. Así es. Ejército rojo defendido por Trotsky. Finalmente, terminada la guerra civil con el triunfo del ejército rojo, Lenin le cambia de nombre a Rusia, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ha nacido el primer país comunista. Perfecto. Muy bien, vamos entonces con las preguntitas, en este caso